tiene la palabra la doctora Natalia Safkova. Muchas gracias, Peri. Hola a todos. Es un placer poder compartir lo que he aprendido durante la semana pasada sobre crecimiento vertical. Tenía la oportunidad de analizar los 4 artículos, todos escritos por el doctor Antonio Facal García en los años 77, 78, 2005 y 2009. Y utilicé esa oportunidad para ver lo que pasaba en aquella época en España. Y lo que encontré fue que el año 1977 ya había vuelta de España, pero la tecnología ha cambiado un poco, como vemos en los micrófonos, en la foto a la derecha. Y también vosotros teníais ya el primer orgullo, Camino de Orgullo, en Madrid en 77. Pero, ¿qué era lo que pasaba en el mundo de ortodoncia? Pues el doctor Facal trataba a sus pacientes y analizaba los resultados durante y después del tratamiento y se hizo esa pregunta. Se preguntó qué significan las alteraciones morfológicas desviadas de la norma que vemos en nuestros pacientes y que vemos en nuestro análisis cefalométrico. ¿Son solo la genética o es influencia de factores ambientales? Pues luego el doctor Facal intentó buscar la respuesta y encontró, bueno, lo que ya sabemos todos, que supuestamente que sí hay influencia genética, pero no tanto como de la influencia de factores ambientales. De eso deberíamos estar contentos, porque la influencia genética no la podemos cambiar en nuestros pacientes, pero sí que podemos cambiar e influir sobre los factores ambientales, que son los factores etiopatogénicos y los factores iatrogénicos. ¿Cuáles son los factores etiopatogénicos? Son todos los factores, podemos decir, que influyen en nuestro paciente antes del tratamiento de ortodoncia, que son, por ejemplo, las caries o contactos prematuros que luego influyen la salud bucal, pero también el crecimiento de la cara del paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente tiene, por ejemplo, los contactos prematuros? Pues nuestros proprioceptores que están localizados en los músculos, en los tendones, por ejemplo, en el músculo masseter, envía esa información que hay esos contactos prematuros y cuando entran en el cerebro se crea una respuesta, una reacción y lo que ocurre en la boca del paciente es el bruxismo que vemos en muchos pacientes. Y así se crea un círculo vicioso, pero ¿qué ocurre si eso no está suficiente en nuestro paciente? Pues si se trata de un paciente joven en crecimiento, ese paciente va a utilizar crecimiento vertical como defensa. Pero en un paciente adulto va a presentar disfunciones dolorosas de la articulación, que también vemos mucho en la clínica. ¿Y cuáles son los factores iatrogénicos? Esos son los factores que influyen en el tratamiento, que ocurren durante o después del tratamiento de la ortodoncia. ¿Y cómo podemos influir y cómo podemos mejorar nuestros tratamientos? ¿O qué es lo que hacemos mal? En aquella época, el doctor Facal se dio cuenta que en la clase 2, en muchas ocasiones, los doctores retruían los incisivos superiores y observó que eso produjo el crecimiento vertical. Lo veis en la imagen, me imagino, en la imagen a la izquierda. En otro paciente, igual. Ese paciente fue tratado en 2 etapas. Y en la primera etapa, donde no se producía ninguna retrusión de los incisivos superiores, no había tanto
no había tanto crecimiento vertical hacia abajo, pero en la segunda fase sí, lo vemos muy bien y muy claramente. Y por eso es evidente que hay una relación entre el crecimiento vertical y la retrusión iatrogénica del frente incisivo superior. ¿Qué es lo que observó McNamara en esos monos bonitos? Observó que al alterar el patrón funcional, se producía una hiperactividad del pterigoideo externo. Y eso aumentó la actividad histológica del cartílago condilar y cambió un crecimiento mandibular. Pero en los monos adultos solo se producían los cambios alveolodentarios, pero en los monos pequeñitos habían cambios esqueléticos también. ¿Habéis escuchado del carril proprioceptivo antes? Pues yo, para decir la verdad, no. Pero es simplemente un tipo de control que nos dice doctor Facal que deberíamos hacer. Es un control del incisivo superior y control de rotación mandibular. ¿Y por qué? Pues por eso lo que hemos dicho, que si se retruye demasiado el incisivo superior, tiene una reacción en el mandibular. Y así deberíamos trazar una línea, aquí como vemos en la imagen, una línea continua que va a representar nuestro carril proprioceptivo y va a influir el crecimiento de la mandíbula. Al aplicando ese carril proprioceptivo, inventó un concepto de no retrusión del incisivo superior, porque se dio cuenta que eso no es lo bueno, no es lo que queremos lograr. No queremos hacer nuestros pacientes dólicos aún más dólicos, sino lo que queremos es hacerlos más braquifaciales o bueno, lograr nuestro objetivo en el paciente. Por eso nos diseñó esa imagen muy simple que nos enseña cómo crece la mandíbula en un caso de un paciente braquifacial, en un paciente mesofacial, doricofacial, y cómo es un crecimiento patológico. Vemos que es un crecimiento completamente casi vertical, completamente vertical. ¿Y eso qué significa en nuestro paciente? Eso significa una función empeorada, un resultado inestable que necesitará mucha retención. Y como resumen de este primer artículo, fue que la cara crece verticalmente dependiendo también de factores ambientales, como de las caries, amelogénesis imperfecta, contactos prematuros, pero también como causas iatrogénicas, derivadas de la retrusión del incisivo superior. O sea, sabemos que en nuestra clínica deberíamos aplicar el concepto de no retrusión del incisivo superior. ¿Y qué es lo que pasaba el año después en España? Vemos en la foto arriba que habían las cabinas telefónicas utilizadas en aquella época con la publicidad de tabaco, que luego ya en 2006 no podían hacerse esas publicidades. En la imagen abajo vemos que había un protesto de casi 2.000 personas en Madrid para enseñar que querían hacer más deporte, que no hay bastantes lugares para hacerlo, y bueno, lo lograron. Tienen más espacio ahora, pero lo que no ha cambiado es que los españoles son siempre muy de bares, pero los eslovacos también y polacos también, bueno, como todos. Lo que pasaba en ortodoncia era muy interesante porque el doctor Facal se dio cuenta en sus pequeños estudios clínicos que en el tipo del paciente tenía la relación con la excitabilidad individual a los estímulos y con su crecimiento vertical también. Pues la paciente que vemos a la izquierda
no le molesta casi nada, no es tan sensible a los estímulos y su patrón vertical es mesobraquí. Pero en el paciente a la derecha vemos que ya en sus ojos se ve que tiene muchísimo miedo y le molesta todo y además tiene mucha saliva. Otra cosa muy interesante para mí fue que nos habla sobre la insuficiencia respiratoria. En muchas ocasiones yo he escuchado que los ortodoncistas dicen que es siempre el problema que el paciente tiene siempre los problemas con las vegetaciones, que debería operarse, que no puede respirar bien por eso, pero no siempre tiene que ser la verdad, porque, porque antes, los 6 años, sí es verdad que la insuficiencia respiratoria en la mayoría de los casos puede ser causada por las vegetaciones, pero luego los pacientes se operan o las vegetaciones se atrofian. Pero más o menos a los 6 años, cuando empieza el recambio dental, la insuficiencia respiratoria empieza a estar más y más producida por la insuficiencia del cierre labial. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Pues si, por ejemplo, el paciente tiene muchas caries y le duele todo mucho, no puede masticar bien, y lo que ocurre es que los músculos no están tan utilizados y por eso el paciente tiene esa tendencia de tener la boca abierta y luego la respira por la boca. Y eso influye luego el crecimiento vertical. Lo que podemos resumir de su segundo artículo es que en su experiencia hay pocos pacientes de ortodoncia los que verdaderamente tienen una clara imagen de hipertrofia adenoidea. Pero él tiene experiencia que en muchos casos de excesivo crecimiento vertical tienen pacientes problemas con sensoriales funcionales, bueno, con proprioceptivos y hipersensibilidad dentinal, sobre todo a partir de los 6 años, por lo que hemos dicho, por el recambio dental, que es un nuevo estímulo en la boca del paciente. Y lo que pasaba en España en 2005, cuando se publicó el tercer artículo del Dr. Facal. Pues vosotros teníais vuestra primera boda gay y Rafael Nadal ganó su primer Roland Garros. Fue su primera vez que participó en Roland Garros y ganó con solo 19 años y hasta hoy lo ha ganado 12 veces. Pues es el único que ha ganado tantas veces en Roland Garros. ¿Qué es lo que pasaba en ortodoncia? Ya sabemos cómo es el patrón normal. Podemos decir que maxilares deberían crecer hacia abajo y hacia adelante, y la cara tiende a la anterrotación. Los planos mandibular y oclusal se ven cerrando respecto a la línea SM y el ángulo coníaco disminuye. Pero, si por alguna causa se rompe el equilibrio neuromuscular, se producirán como consecuencia alteraciones morfológicas de la cara. Desafortunadamente no se van a tratar solos. Se van a empeorar porque las caras altas son cada vez más altas y las caras bajas cada vez más bajas. Y sabemos que el tratamiento de ortodoncia influye en la rotación e induce cambios. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente durante el tratamiento de ortodoncia? Lo que pasa es que la mandíbula posterrota, pero luego en la fase del posttratamiento puede volver a anterotar. Eso no es un resultado estable, nos parece. ¿Y por qué ocurre eso? Porque durante nuestros tratamientos ortodónticos pasa la posterrotación mandibular.
porque la mayoría de nuestros aparatos empeoran el patrón de crecimiento vertical, el patrón de crecimiento facial, y lo hace más vertical. Por ejemplo, en el tratamiento de la clase 2, todo el mundo se pensaría, incluso yo, que siempre hay que utilizar los elásticos de clase 2, pero no me he dado cuenta que con brackets van a producir una postrotación mandibular. Por eso hay que tener cuidado con los aparatos que utilizamos, porque pueden causar esos efectos que ni sabemos que pueden ocurrir. Como por ejemplo en esa paciente. Como vemos en la imagen a la izquierda, tenía una clase 2, tipo 1, y fue tratada con extracción de primeros molares destruidos por caries con elásticos de clase 2. Bueno, quizás sus dientes son perfectamente alineados, pero lo que vemos en la cara es una incompetencia labial que se manifiesta por el arrugamiento de la piel del mentón. Y a mí no me resulta bonito ni estable. ¿Y por qué ocurrió eso? Por la retracción de los incisivos superiores y por el crecimiento vertical hacia abajo, como vemos en la cefalometría. Pero también hay que tener cuidado en los tratamientos de la clase 3, porque la mentonera y la máscara facial también rotan la mandíbula. O sea, ya sabemos, en patrón normal, maxilares crecen hacia abajo y hacia adelante, la cara tiende a la anterrotación. Pero, ¿qué vamos a hacer si nos encontramos con un paciente de patrón alterado? Hay que tratarlo cuanto antes, modificando adecuadamente la dirección de crecimiento de la cara del paciente. No basta con tener un buen aparato, un buen avión. Tenemos que ser unos buenos pilotos y saber manejarlo y saber hacia dónde vamos, tener nuestro plan y nuestros objetivos claros. ¿Y nuestros objetivos cuáles serán? Pues en unos pacientes mesofaciales será relativamente fácil de quedarse con el patrón maxilofacial, pero bueno, en eso deberíamos ser capaces de hacer esto muy fácilmente. En los casos de braquifaciales va a ser un poco más complicado, pero nuestro objetivo será aumentar la altura facial, y en los casos de los pacientes dolicofaciales será aún más difícil y nuestro objetivo será disminuir la hiperdivergencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vemos aquí? Que en un paciente mesofacial que está bien desarrollado en todas las dimensiones, nos damos cuenta que el volumen total de la cara se mantiene relativamente constante. Por eso vemos que en un paciente dolicofacial que su altura está demasiado desarrollada, su dimensión transversal y sagital no están. Por eso, uno de nuestros objetivos será de desarrollar la dimensión transversal. Aquí vemos un paciente dólico que podemos ver muy bien que su arcada superior está transversalmente, no está desarrollada. Además tiene mordida abierta anterior y bueno, ya hemos visto que no podía ni masticar y todo el mundo le decía que se tenía que operar. Bueno, si eso fue un paciente en crecimiento, sí podríamos todavía corregir su patrón. Deberíamos aumentar sus dimensiones transversal y sagital. Aquí podemos ver otra vez cómo fue su paladar muy estrecho, las arcadas muy estrechas y la mordida abierta anterior.
y sus moldes también. Podemos observar la dimensión transversal y sagital que no están bien desarrollados. Bueno, ¿cuál será nuestro objetivo en el tratamiento del patrón dólico? Pues en una clase 2 está claro que la mandíbula siempre deberá crecer hacia adelante, pero también el maxilar, si se trata de un caso dólico, donde todavía pretendemos mejorar su patrón de crecimiento. Y en una clase 3, el maxilar deberá crecer hacia adelante, pero también la mandíbula tendrá que crecer hacia adelante, si su patrón es dólico-facial. ¿Y cómo vamos a corregir el patrón dólico-facial? Vamos a extruir lentamente los molares. Es lo que nos dice el doctor Facal en el artículo, pero hay que entenderlo como poner los topes sobre los molares. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ponemos los topes, vamos a poder estimular el crecimiento vertical de la rama ascendente. Es lo mismo de lo que nos habla el doctor Aknin en la terapéutica Distal Active Concept, que fue desarrollada para el tratamiento de la clase 2 esquelética, y su intención fue una anterrotación de la mandíbula. Él añadió unos calzos de ionómero de vidrio para levantar la articulación unos 2 milímetros y así disminuyó la presión intracapsular, con lo que se aumentó la proliferación de los precontroblastos, que sabemos que va a estimular el crecimiento de la altura facial posterior. Y ese paciente, ¿qué tipo de paciente es? ¿Es un dólico? ¿Es un braquimesofacial? Sí, tenéis razón, es braquifacial. ¿Qué es lo que ocurre en ese tipo de crecimiento? El paciente normalmente tiene un maxilar grande y demasiado adelantado, y eso le permite el crecimiento excesivo de la altura facial posterior y tiene una tendencia a sobremordida incisiva. ¿Cuál será nuestro objetivo? Disminuir la altura facial posterior. Disminuir la altura facial posterior. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a colocar los topes oclusales a nivel de incisivos superiores. Los molares estarán sin contacto y por eso los músculos elevadores se encargan de impactar el cóndilo y limitar el crecimiento vertical. Porque hay que tener en cuenta que la mandíbula crece pasivamente como consecuencia del crecimiento maxilar. Eso fue confirmado en un artículo que se hizo en un estudio con ratas, donde disminuyeron el crecimiento de una parte del maxilar y lo que ocurrió fue que esa parte de la mandíbula en el mismo lado no podía crecer tanto como el lado contrario. Pero ¿hasta qué punto depende el crecimiento mandibular del crecimiento maxilar? Vamos a ver. Eso es una imagen que creo que yo voy a recordar para siempre porque me resulta muy práctica para poder imaginar lo que pasa con la mandíbula cuando movimos el maxilar y sobre todo los incisivos superiores. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos a impactar los incisivos superiores, a ascenderlos? Lo que va a suceder es que vamos a crear más espacio, o sea, menos estímulos, y la mandíbula va a poder crecer más. Habrá más espacio y así va a poder crecer más la mandíbula y va a crear una clase 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vamos a poner los incisivos superiores un poco más adelante,
cuando vamos a proinclinarlos, el paciente va a tener una tendencia braquifacial, porque va a permitir a la mandíbula de crecer horizontalmente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando vamos a extruir los incisivos superiores? No habrá tanto espacio en la parte de abajo, o sea, el mandíbula no va a poder crecer y será tendente a una clase 2, va a producir una clase 2. Y lo que hemos visto, al retruir los incisivos superiores, vamos a producir un crecimiento vertical excesivo, o sea, un paciente dólico. Y para un paciente dólico es típico la mordida abierta anterior. ¿Pero qué significa? ¿Por qué ocurre la mordida abierta anterior en muchos casos? Porque la lengua no tiene bastante espacio funcional. Y como compensación dentaria, la retrusión de las bases esqueléticas, los incisivos superiores e inferiores se proinclinan en un intento de aumentar el espacio para la lengua. Por eso nuestro principal tratamiento será durante el crecimiento y vamos a intentar aumentar el espacio para la lengua, creando más espacio al hacer crecer los maxilares más adelante. Y la mordida abierta se cerrará y los incisivos podrán retroinclinarse espontáneamente. Como vemos, por ejemplo, en esta paciente que tenía mordida abierta anterior, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratarlos cuanto antes. Y vemos que ellos han intentado de hacer crecer los maxilares hacia adelante, no han retruido los incisivos superiores y lo que pasó es que al final la mordida se cerró y la paciente ya no tenía la mordida anterior abierta. Claro que utilizaron otro tipo de tratamiento, utilizaron otros aparatos para poder avanzar la mandíbula, por ejemplo, pero lo importante es que no retroinclinar los incisivos, porque si lo hubieran hecho, podrían parar el crecimiento de la mandíbula. Para resumir el tercer artículo, sabemos que si se produce una anterrotación o una posterirotación de la cara durante un tiempo suficiente, puede alterarse el patrón normal y convertirse en un patrón braquiodólico. En los casos de cara excesivamente larga y retroignática, ellos necesitan mucho más de crecimiento facial horizontal hacia adelante y deberíamos tener en nuestra clínica un sistema de control clínico. En aquella época fue solo el análisis de la superposición cefalométrica, pero ahora puede ser CBCT y todo lo que podemos utilizar para saber lo que hemos hecho en nuestro paciente, cómo hemos logrado el resultado. Y el último artículo que analicé fue del año 2009. ¿Y qué es lo que pasaba en ese año en España? Pues también vemos las mascarillas, pero en esa época no fue tan grave como ahora es. No sé si os acordáis, había un primer paciente que llegó a España con gripe A y con H1N1. Pero también algo interesante del campo médico fue el primer trasplante de la cara que se ocurrió en 2009 en España. Fue un primer trasplante de ese tipo que incluía también mandíbula y lengua
y que era muy, muy complicado. Desafortunadamente el paciente murió algunos años después, pero al menos han logrado mejorar sus funciones durante algunos años. ¿Y qué es lo que pasaba en ortodoncia? El doctor Facal nos dice que solo la forma adecuada permite la función fisiológica. Y eso es indispensable para llegar a conseguir el desarrollo facial normal, que es predeterminado genéticamente, pero ya sabemos que puede estar influido por otros factores ambientales. O sea, tenemos que saber que la forma va a influir sobre nuestra función, va a permitir el buen desarrollo y un buen desarrollo, con un buen desarrollo vamos a lograr la estabilidad. ¿Qué creen ustedes? Ese paciente con orejas bajas, con ojeras, con narinas hipotónicas y con mentón contraído, ¿va a ser un paciente estable sin tratarse? ¿Va a ser su crecimiento sin problema? Claro que no, ya lo sabemos. Porque si un niño respira bien y mastica bien, cerrará su boca sin esfuerzo, que no es el caso del paciente que hemos visto ahora, y su cara desarrollará normalmente. Cuando vemos en niños pequeños que tienen mordida abierta o sobremordida incisiva, resalte aumentado o mordida cruzada anterior, lateral o total, tenemos que tratarlos cuanto antes. Porque la mordida cruzada anterior puede causar el desarrollo excesivo de la mandíbula, porque no tiene la guía anterior. No hay nada que lo va a parar. Va a poder desarrollarse hasta donde va a querer. Y la mordida cruzada lateral, el mentón se desviará asimétricamente hacia el lado que más mastica, o sea, el lado cruzado. Es el lado que tiene menos interferencia al desplazamiento mandibular. Ya hemos visto los fotos de los pacientes dólicos y de los braquis, pero ¿cómo son? ¿Qué sabemos de los dólicos? Ya sabemos que su desarrollo vertical es excesivo, tienen una cara larga, estrecha, retrognática, tienen una tendencia a mordida abierta, una incompetencia labial, postura habitual de boca abierta, y todo eso está relacionado con hipofunción masticatoria y cúspides altas. Y esos cúspides altas, a causa de tener esas cúspides altas, no pueden realizar movimientos de lateralidad ni de protrusión. Y la rama ascendente de la mandíbula es corta. Y también sabemos que como están desarrollados verticalmente en excesivo, tienen atrofia en la dimensión sagital y transversal. Y los braquis pues tienen labios finos, fuertes, cerrados, y con esos labios fuertes también pueden hacer una retrusión de los incisivos superiores y bueno, por eso en muchas ocasiones vemos que los braquis son los pacientes de clase 2, tipo 2. Tienen oclusión de grupo debido al desgaste de las cúspides y no pueden hacer movimientos sagitales de protrusión a causa de la sobremordida incisiva que se lo impide. ¿Cómo vamos a tratar a los dólicos que tienen una hipofunción masticatoria? Pues nuestro objetivo será aumentar la fuerza masticatoria como al tallar dientes si hay unas interferencias cupídeas o incisales. Vamos a intentar crear una oclusión de grupo
y hacer al paciente masticar chicle. Todavía estamos hablando de los pacientes en crecimiento. ¿Y cuál será nuestro resultado? Un cierre labial normal, una respiración nasal permanente y la cara comenzará a crecer hacia adelante. ¿Y cómo vamos a tratar a los braquis? Casi lo contrario. Tiene una hiperfunción. O sea, nuestro objetivo será disminuir el apretamiento, el bruxismo. ¿Cómo? Alargando los cúpides. Vamos a añadir el composite, sobre todo en los caninos. Así vamos a crear una guía canina. Y en el resultado vamos a pasar a una oclusión de grupo y a una guía canina más alta. Ya sabemos que los aparatos de ortodoncia pueden causar, el crecimiento mastólico, a pesar de llamarse funcionales. ¿Y por qué lo hacen? Pues interfieren con la función lingual, dificultan la masticación y el cierre labial. Y por eso también otro día Peli nos dijo y explicó por qué no utiliza el twin block en los dólicos, que siempre lo utiliza solo en los pacientes braquifaciales y mesofaciales, porque pues te rota la mandíbula. Y aquí otra vez para recordar la imagen que nos indica cómo deberíamos tratar a nuestros pacientes braquifaciales y dolicofaciales. ¿Cuál es el esquema que podríamos utilizar en muchas ocasiones en las clases 2 esqueléticas? Vamos a eliminar las interferencias para liberar el crecimiento hacia adelante de la mandíbula, porque el maxilar también debe estar preparado para permitir el avance mandibular, o sea, debería estar suficiente ancho para acomodar la mandíbula, y eso lo podemos hacer con expansión de la arcada superior y intruyendo los incisivos superiores, y si es necesario, protruimos también los incisivos superiores a la vez con la intrusión de los incisivos superiores. Vamos a necesitar de un resalte interincisivo suficiente para poder realizar el avance mandibular, como por ejemplo en ese paciente que vemos en la primera cefalometría a la izquierda, que no había espacio para esa mandíbula para que se podría mover hacia adelante, pero ya en la segunda fase, después de hacer una proinclinación y expansión, ya tenía espacio, ya había un resalte y ya se podía aplicar el activador para hacer el avance mandibular. O sea, lo más importante en el tratamiento de la clase 2 dólico será estimular el desarrollo hacia adelante del maxilar superior. Por eso yo creo que Peri se enfoca en la expansión del maxilar superior primero, intenta estimular el crecimiento maxilar y luego el mandibular lo sigue. Gracias a esa imagen vamos a saber que cuanto mayor sea la clase 2, más tiene que ascender el maxilar superior, y cuanto más dólico, más tiene que avanzar. Como por ejemplo en esa paciente, que es un paciente de clase 2 con patrón dólico facial y retrognatismo bimaxilar. ¿Cuál fue el efecto del tratamiento? Hicieron una protrusión e intrusión del maxilar superior. Que hemos visto una protrusión e intrusión del maxilar superior. Protrusión e intrusión, y lo que crearon fue un crecimiento horizontal.
Pero el problema sucede en la clase 2 dólico, porque si hacemos intrusión de los molares para intentar mejorar el patrón dólico-facial, la autorrotación mandibular consecuente empeoraría nuestra clase 3 esquelética. Por eso, en estos casos vamos a necesitar que el tratamiento estimule el crecimiento maxilar hacia abajo y hacia adelante. ¿Y cómo vamos a aumentar la altura maxilar? Con extrusión de los molares, como hemos dicho, aumentando la altura facial posterior y aumentando la altura facial anterior, para aumentar la guía anterior y frenar horizontalmente el crecimiento mandibular. Como por ejemplo, en ese paciente que tenía una mordida cruzada anterior y debería aumentarse la altura facial posterior y su altura facial anterior, porque es un paciente dólico y es una clase 3. Aquí un niño parecido que también tenía una mordida cruzada anterior y fue tratado y se han logrado los dos objetivos principales del tratamiento, que fueron el mejor asentamiento oclusal y crecimiento normal predominante hacia adelante, tanto del maxilar como de la mandíbula. Y me gustaría resumirlo todo con 10 tipos clínicos que podríamos, cuanto antes, cuanto el mundo empieza a funcionar normalmente, más o menos, que vamos a poder aplicar. Tenemos que tener en cuenta un buen tratamiento funcional. En los niños muy pequeños tenemos que tener una buena pedmontista, sí, o lo hacemos nosotros, que hay que tener, hay que saber que si hay varios caries, el paciente no va a poder masticar bien, o sea, hay que hacer obturaciones y si hay contactos prematuros, hay que hacer un tallado selectivo, o si de verdad es la insuficiencia respiratoria causada por las vegetaciones, hay que operarlos. Tenemos que hacer un control clínico utilizando la radiografía cefalométrica o un CBCT. Para corregir un patrón dólico-facial, vamos a necesitar aumentar la altura posterior de la cara, estimular el crecimiento maxilar y aumentar dimensiones transversal y sagital. Para poder corregir el patrón dólico-facial, vamos a extruir lentamente, o sea, poner topes en los molares para estimular el crecimiento vertical de la rama ascendente de la mandíbula. En los casos de mordida abierta anterior, deberíamos hacer los maxilares crezcan, que los maxilares crezcan adelante, y así se aumentará el espacio para la lengua. Una pregunta luego para otros especialistas que yo me planteo ahora. ¿No deberíamos utilizar ningunos aparatos funcionales en los dólicos? Quizás no. Y para corregir un patrón braquifacial es colocar los topes oclusales a nivel de incisivos superiores y así los músculos elevadores se encargan de impactar el cóndilo y de limitar su crecimiento vertical posterior. Hay que saber que la forma va a influir la función y el desarrollo y eso va a permitir una buena o una mala estabilidad del tratamiento. Porque la mandíbula crece pasivamente como consecuencia del crecimiento maxilar. Y el último tip
que ya sabemos que sagittal first es muy importante y tenemos que implementarlo, pero yo me pregunto, ¿tratamos lo transversal antes? Tenemos que tenerlo en cuenta aún antes de sagittal y lo funcional, los tratamientos funcionales, los tallados y las obturaciones y la buena función del paciente aún antes. Espero que hasta pronto y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Natalia, enhorabuena. Muy Gracias. bonita la presentación, te lo has Sí, currado sí. mucho. Ha estado muy bien. Además, explicas de manera muy clara todo lo que quería yo que explicase, porque sabía que te lo ibas a preparar bien. Y creo que esto es una aclaración muy importante y que esto va a hacer que entendáis y que sepáis todavía mucho más de diagnóstico funcional. ¿Vale? Es muy importante conocer la función, conocer la respiración, conocer la etiología de la maloclusión. Y creo que esta cuarentena nos está viniendo bien para una cosa, que es para fijar los conceptos diagnósticos. ¿Vale? Por supuesto, la clase ha sido buenísima y fijaos que todos los tips que ha dado son importantísimos, porque estos 10 tips son la base de muchos tratamientos. Y es cierto que en ocasiones pecamos o los ortodoncistas, yo no me voy a meter en ese saco porque soy opuesto y soy de esta filosofía de pensamiento, pero tienden a esperar a que se produzca el recambio dentario cuando no nos damos cuenta que lo último que se trata son los dientes. Lo primero que se trata, como bien ha dicho Natalia, es la función, ¿de acuerdo? Lo siguiente importante es las bases esqueléticas y por último nos fijamos en los dientes. Y ya dentro de los dientes podremos tener distintas filosofías de tratamiento. A mí, por ejemplo, soy muy afín a Sagittal First, pero Sagittal First es cuando el tratamiento ya es dentario, es cuando el problema ya final es de carácter dentoalveolar y nos da una solución relativamente eficiente. Estos conceptos son importantísimos. Y esta persona, para mí, es una de las personas que aquí en España ha hecho más por el desarrollo funcional y por el entendimiento de la función de los pacientes dolicofaciales. Espero que después de esta pedazo de clase que nos ha preparado Natalia, tengamos mucho más claro todos cómo funciona verticalmente los pacientes y por qué un elástico de clase 2 favorece la posterior-rotación y por qué un twin block favorece la posterior-rotación y por qué es importante en este tipo de pacientes incluso el llegar a producirles una función de grupo para que puedan masticar durante más tiempo y puedan desarrollar los maseteros y que se produzca un aumento del tono posterior y un crecimiento posterior, que es lo que realmente necesitan estos niños para hacerse más mesofaciales, para anterorrotar esa mandíbula. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, Natalia es la experta ahora mismo en pacientes dolicofacial, así que se la podéis preguntar sin problema. La evaluación de políticas a posteriori es fácil. Yo creo que sube el volumen. Pero en este momento es mejor ver y tratar de ser creativo y qué cosas debemos hacer de futuro. Y Ciar por aquí ha activado el micrófono. Unas cuantas preguntas. En uno de los artículos, él dice que hace extracciones seriadas, por ejemplo, si tiene apiñamiento de los incisivos anteriores, extrae los caninos temporales. ¿Estáis a favor de eso? ¿Me preguntas a mí, Ciar? No, yo lo pregunto al que me quiera contestar. Que si hay apiñamiento de los incisivos superiores, hace extracción de canino. Sí, yo solo me he leído 2 artículos, no sabía que había más. Entonces, en uno de los artículos, él lo que hacía era, por ejemplo, si en un niño tenía apiñados los incisivos anteriores, para evitar eso, para que los incisivos estén en su sitio, porque le daba mucha importancia, lo que hacía era extraer los caninos temporales
para que se pudiesen alinear los incisivos anteriores. O sea, los incisivos. Yo si quieres te contesto, Iciar. Si quieres, me da igual. Todo, en esta vida todo depende. O sea, yo lo que os digo es que os planteéis cuál es la causa del apiñamiento, ¿vale? Si la causa del apiñamiento, fíjate, si me hablas de un apiñamiento superior, ¿vale? Probablemente no haga extracciones seriadas. ¿Por qué? Porque tengo una herramienta maravillosa que se llama expansión y porque tengo que entender la etiología de ese apiñamiento. Un apiñamiento generalmente no ocurre porque sí. Un apiñamiento generalmente es consecuencia de algo, ¿de acuerdo? Si hablamos a nivel inferior, ya otro gallo canta, ¿de acuerdo? A nivel inferior puede estar causado, como bien ha dicho Natalia, por ese desarrollo maxilar alterado que ha llevado como consecuencia a lo mejor una inclinación hacia negativo de los dientes posteriores inferiores y como consecuencia una pérdida de espacio anterior. Tenemos dos soluciones, ¿vale? Tenemos una solución que es la extracción seriada de los caninos y tenemos otra solución que es el enderezamiento dentoalveolar y la ganancia de espacio, ¿de acuerdo? Pero es cierto que la expansión dentoalveolar a nivel inferior con un tipo Schwartz es mucho más lenta que la extracción de un canino deciduo. ¿La extracción de un canino deciduo implica el hecho de no colocar un Schwartz posteriormente? Yo creo que no. Que una cosa, o sea, que el Schwartz va a ser finalmente colocado, pero sí es cierto que anticipa el movimiento de los incisivos inferiores o facilita la colocación de los incisivos inferiores en la arcada, ¿de acuerdo? ¿Y no crees, Entonces, Peri, sí, ¿y no crees, Peri, que luego podrías empeorar la erupción de los caninos permanentes haciendo eso? no, porque te estoy diciendo que es obligatorio enderezar la parte posterior a la vez. Es decir, si yo hago una extracción seriada, yo personalmente lo hago para tratar al paciente, no lo hago para no tratar al paciente. Vale. ¿Y qué haría? Te digo que hay que individualizarlo, ¿vale? Pero generalmente yo haría una expansión superior, una extracción de canino inferior y un Schwartz inferior. Vale. Y en ese caso, después habría espacio, porque el espacio es tridimensional, no es ni sagital ni transversal, habría más espacio para el canino después del enderezamiento de la parte posterior, lógicamente con ese mantenimiento, con un mantenimiento de espacio, es decir, con una prohibición de la mesialización del primer molar deciduo. Vale, vale. ¿Y ahí qué ¿Vale? pondrías? ¿Como el mesial del D, como un topecito o así? ¿Como un ganchito o algo? Que envuelva tipo mantenedor de espacio, como es acrílico el Vale, Schwartz, me puedo permitir que no se me mesialice eso. vale, Pero depende, también te digo que depende del caso, que tendría que vale. ver el caso justamente para decir aquí extraigo, aquí no extraigo, aquí expando, aquí ni me planteo quitar un canino deciduo, o aquí me planteo hacer stripping a lo mejor el canino porque hay espacio. O sea, que es que hay muchas vías de tratamiento. Y por ¿vale? ejemplo, Pedi o bueno, el que sepa. Natalia, hay en uno de los casos, él pone que, por cierto, Peri, ¿nos podrías mandar los artículos de Planas? ¿Tienes artículos de él? Creo que sí. Creo que tengo hasta el libro de Planas. Vale. Vale. Pues me interesaría, si puede ser. Vale. Pues Puestos sí. a pedir. Bueno, que en uno de los casos él ponía elásticos cruzados para mejorar la mordida cruzada y luego decía que en el caso de que hubiese interferencias dejaba de poner elásticos. Entonces yo no sé cómo descruza ahí sin elásticos. En el caso de que hubiese interferencias se refiere de que hubiese algún contacto que cruce la mordida, ¿no? Supongo. Claro, no, o sea, tú al usar las gomas cruzadas extruyes las cúspides palatinas superiores y las vestibulares inferiores. Entonces él decía que ahí deja de poner las gomas. Entonces, ¿cómo descruzas? Pues porque se supone que es... ¿Has visto la distalización secuenciada, por ejemplo, en Invisalign? Que No. se supone que se mueve primero la corona, luego la raíz, primero la corona, después la raíz, corona, raíz. Pues eso ocurre y puede ocurrir también a nivel transversal. Es decir, yo puedo echar mi molar hacia vestibular, crear un contacto cúspide palatina del primer molar superior, ¿vale? Con la fosa del primer molar inferior
y ese contacto continuo puede hacer que la raíz vaya a la corona, ¿vale? Que es lo que muchas veces se plantea ese tipo de tratamientos con topes también, ¿sabes? A lo que me refiero, ¿no? Vale, sí. Pues que yo lo de los topes pedí tampoco he entendido muy bien que tú pongas topes en los 7, en los 6, que crezcan las ramas, sí, pero ¿qué diferencia hay entre si tú pones un taco y te posterorrota, qué diferencia hay a poner un tope que lo que te hace es, te crece la rama por lo que ha explicado ya de lo del cóndilo y ahí te aterorrota? Muy sencilla la diferencia. La diferencia de un tope es que un tope, como bien ha dicho Natalia, aumenta la dimensión vertical 2 milímetros, estimula a los maseteros, Sí. provoca una disclusión a nivel posterior, me refiero al cóndilo, permite la diferenciación cartilaginosa, como hemos visto, de celular a nivel del cóndilo, favorece el crecimiento vertical. ¿Qué ocurre con un twin block? ¿Vale? Existen dos vertientes de pensamiento, ¿vale? También te digo que no es la verdad absoluta lo que yo te digo, porque por ejemplo la doctora Silvia Lucó hace un twin block pero todavía más grande. Se supone que con respecto al crecimiento posterior, ¿qué decíamos con el twin block? Que a partir de 5 milímetros de discrepancia, ¿qué se producía? Un bloqueo en el crecimiento cartilaginoso. ¿Lo recuerdas, no? Sí, bueno, no lo recordaba, pero Sí, ahora a que lo has partir de dicho, 5 sí. milímetros Sí, se sí. bloquea la diferenciación celular Sí. y no se produce crecimiento. Por eso está prohibido avanzar más de 5 milímetros en un twin block. ¿Qué crees que va a ocurrir si yo abro 5, 6 o 7 milímetros verticalmente un paciente? Pues lo que va a ocurrir es que se va a alejar el cóndilo, se va a alejar otros 5 milímetros de la fosa glenoidea. Se puede alejar posterorrotándose, pero estando lejos de la parte distal, ¿vale? O se puede alejar avanzando, como ocurre cuando muchas veces ponemos un twin block. Una apertura posterior de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Lo que provoca es un dolor muscular a nivel de los maseteros, ¿de acuerdo? Favorece, uno, que el paciente no lleve el aparato, dos, que el paciente no apriete por dolor, ¿de acuerdo? Y tres, bloqueo de la diferenciación cartilaginosa que nosotros estamos buscando precisamente para que se produzca un aumento de la rama posterior. ¿Vale? Entonces, un tope que son 2 milímetros estimula el músculo. Si nosotros nos pasamos de milímetros, no estimulamos el músculo, ni estimulamos el crecimiento, ¿de acuerdo? Y lo que favorecemos precisamente es ese crecimiento vertical. ¿Vale? Ese es el problema Pero ¿y si tú de los pones pacientes de pistas muy Olicón. finas, Peri? ¿A qué te refieres tú con una pista muy fina? ¿Tú crees que puedes hacer, por ejemplo, un twin block de medio milímetro? No, un twin block no, pero un Girac sí. Es que tú puedes colocar un girax. Sí, pero tú el otro día Estamos hablando... dijiste... No, estoy hablando... No, tú puedes poner un girax en bandado, por ejemplo, y no levantas nada la mordida. Tú puedes poner un girax en bandado y un tope en el molar inferior. Y Sí, se está pero que yo produciendo no veo intrusión del la molar... que Dime. no veo la diferencia entre ponerme dos topes en el 6 y en el 7 o en los dientes de leche a poner una pista, por ejemplo, los reversa. No encuentro la diferencia. La pista reversa tiene 2 milímetros más en la parte posterior, pero no quiere Sí. decir que tenga 2 milímetros. Tiene 7 milímetros por lo menos. 5 o 7 milímetros tiene el acrílico, ¿entiendes? Vale. O sea, tiene 2 milímetros más en la parte posterior que en la anterior, pero si tú te fijas, como mínimo 5 milímetros de grosor la parte posterior del Hyrax tiene, del acrílico. Vale. ¿Entiendes? Entonces abre mucho más, posterorrota mucho más. Ya, ¿Vale? y lo que tú posterorrotas con el Girax, luego dicen que luego anterorrotas. ¿Compensas todo lo posterorrotado? No. Mira, lo que hace, por ejemplo, te digo ya a modo de resumen, lo que hace la mecánica de Coco de Braque es buenísima, porque a la vez de poner el McNamara, te pone elásticos cortos, no largos, de clase 3. Entonces, Sí. ¿qué hace ese elástico con ese brackets y con ese arco? Te Cambias el intruye plano. los molares inferiores, efectivamente. Pero, ¿qué Ya. ocurre si yo pongo un Girax solo, sin nada abajo y sin nada? Pues no ocurre eso, Vale. esa anterorrotación no se produce. ¿De acuerdo? Vale. Por Es eso que yo yo soy muy decía... partidario, por ejemplo, de los motion de clase 3, porque es que te hace lo mismo. Vale, Si tú no entonces... pones nada abajo, pues te lo rota.
Ah, vale. Entonces, en cambio, si pongo como hacíamos con Coco, sí que anterorrota, porque cambia el plano Claro, cruzal. claro que sí, efectivamente, Ah, sí, sí, vale, vale. Es que sí, me estaba pegando una liada. efectivamente. No, Vale, no, vale, no, no. vale. Lo que pasa es que aquí te está hablando de poner un aparato solo. Si tú pones un gira solo, pues ¿qué ocurre Vale, abajo? Pues abajo lo que ocurre es que posterior rota la mandíbula. Ahora, y si vale. compenso con unos elásticos, porque es que Coco el problema es que te explica las cosas, pero no para a decirte el efecto que hace cada cosa. Coco, si No, es solo que yo pusiese entendía lo brackets, de por Coco, ejemplo, lo que no entendía. claro, pero tú ponte en Vale, situación de que Coco no pone brackets y no pone los elásticos. vale. Imagínate el problemón, todavía peor. Pero ¿Entiendes? entonces, en el caso de Mm, poner brackets abajo, al cambiar el plano oclusal, claro, te intruyen los molares, entonces sí que te anterorrota y mejorarías. claro que mejora. Vale. La clase Es 3, que, claro, por eso lo que ha dudaba yo. explicado, fíjate, lo que ha explicado Natalia al final del tratamiento de clase 3, Sí. justamente es lo que hace Coco. Vale. Si te fijas que ha dicho, el maxilar tiene que ir hacia adelante y hacia abajo, la mandíbula tiene que mantener esa dirección, pero necesita una anterorotación dentoalveolar manteniendo la altura. Es exactamente Claro, eso lo que es. dice. Vale, vale. Vale, ¿Vale? es que eso me liaba. Muchas gracias. Nada.